Señoras, señores, muy buenos días. En nombre de la Cámara Oficial Española de Comercio, Industria y Navegación, es un honor darles la bienvenida a un nuevo desayuno de consulta. Hoy, precisamente, concluimos este ciclo de desayunos con los candidatos a las intendencias de Canelones y Montevideo. En esta ocasión recibimos a los candidatos a la intendencia de Montevideo por la coalición republicana: Roque García, Virginia Cáceres y Martín Lema. Agradecemos especialmente su presencia esta mañana con nosotros. Queremos expresar también nuestro profundo agradecimiento a las empresas que hacen posible este evento y que apoyan de manera continua las actividades de la Cámara Española: BBVA, Visa, Indra, Montelecnor, Movistar y Santander. El compromiso y respaldo de estas importantes firmas socias de la Cámara son fundamentales para fomentar el diálogo y la reflexión en estos espacios. A continuación, escuchamos al presidente de la Cámara Española, Alberto Charro. Muchas gracias, buenos días. Antes que nada, agradecer la presencia de todos ustedes, de los tres candidatos, que sé que han hecho un esfuerzo, muy importante en sus agendas para intentar cuadrar y tener este espacio de diálogo donde poder presentar y compartir ideas. Creo que es muy importante para la democracia que haya entornos donde se puedan exponer con tranquilidad y sin agendas estas ideas. Así que muchísimas gracias a todos los presentes y en especial pues a las autoridades que nos acompañan también, y en especial al embajador de España y a la embajadora de Estados Unidos, que nos honran hoy con su presencia. Vamos a intentar hacer un desayuno muy dinámico porque todos tienen agendas muy apretadas. No voy a soltar ningún tipo de speech largo sobre la relación entre España y Uruguay, pero yo creo que es clarísimo que más allá de que compartimos genética, de que compartimos valores, el multilateralismo, la democracia, estamos en muchos foros conjuntamente. Hay una enorme colaboración entre España, no solamente entre España y Uruguay, no solo por las 100 empresas que están presentes aquí, sino por muchas, cada vez más empresas uruguayas en España. Son 70.000 españoles en Uruguay, 33.000 uruguayos en España, y de los españoles en Uruguay, muchos de ellos en Montevideo, que pueden ser afectados por las propuestas que se hagan hoy, y la cooperación en términos políticos, diplomáticos, académicos, desde el punto de vista de la cooperación también entre países, pues es enorme. Así que Uruguay es el país con mayor inversión per cápita española en el mundo. Somos el primer inversor extranjero en Uruguay, queremos seguir siéndolo y trabajamos para traer cada vez más inversiones aquí y generar empleo en Uruguay, que es lo que queremos. Las marcas que ven aquí españolas, muchas de ellas están dentro del imaginario uruguayo y son marcas muy uruguayas también. A veces hay gente que se sorprende de que no lo sean, y bueno, pues simplemente nos sentimos todas las empresas españolas uruguayos, y por eso nos afecta mucho y nos interesa mucho todo lo que tengan que decir hoy para las propuestas para la gobernanza del primer municipio, ¿no? De la primera ciudad del Uruguay. Así que muchísimas gracias, y les voy a dejar, vamos a hacer una cosa rápida, vamos a intentar hacer bloques de 10-15 minutos por candidato para dejar espacio para las preguntas después, y sí que voy a aprovechar para un minuto de publicidad. Les voy a dejar con un vídeo que quiere expresar pues la presencia y el cariño que España y las inversiones españolas y las empresas españolas tenemos hacia el Uruguay. Muchísimas gracias. Vale ser los primeros inversores a escala global para un país. Ayer, hoy y siempre. Vale ser un puente entre culturas y negocios. Vale el compromiso con la sostenibilidad. Vale apuntar al futuro con pujanza y dinamismo. Vale la historia y la tradición. Vale transformar la vida de las familias uruguayas. Vale elegirnos y crecer a la par. Vale ser la puerta de entrada de un país a todo un continente. Vale renovar la energía para transitar los desafíos que imponen estos tiempos. ¿La relación única entre España y Uruguay? Vale. Cámara Española de Comercio. Compromiso con Uruguay.
Muy bien, invitamos ahora al señor embajador de España, Javier Salido Ortiz, a que nos dirija la palabra. Muchas gracias, presidente, miembros de la Cámara, embajadora, candidatos. Es un placer, una vez más, participar en estos desayunos de la Cámara. Llevo apenas 2 meses aquí, creo que es la tercera vez que estoy. Creo que dice mucho más allá de la capacidad de persuasión del presidente de la Cámara, que es mucha también, pero del enorme interés que suscitan estos desayunos. Quisiera, en este sentido, poner en valor el papel central que tiene la Cámara de Comercio de España en Uruguay, no solo como aglutinadora de las principales empresas españolas en este país, sino también como un actor que quiere contribuir al debate de políticas públicas, al debate público en la sociedad uruguaya. Decía que llevo apenas 2 meses aquí y casi me parece que fueran 2 vidas. En las últimas semanas hemos tenido aquí en Uruguay las visitas de Su Majestad el Rey, el buque Juan Sebastián Elcano con la princesa de Asturias, los ministros de Exteriores, de Defensa, el presidente de la Xunta de Galicia, la viceministra de Asuntos para Iberoamérica. Yo creo que todas esas visitas denotan el enorme interés que genera Uruguay en España como un socio privilegiado en la región y a nivel global. Y decía que llevo 2 meses y probablemente diría que en este tiempo he podido constatar quizás 3 elementos que me gustaría pintar muy brevemente por ánimo del tiempo. En primer lugar, la profunda madurez democrática de la sociedad uruguaya. Lo hemos visto a lo largo de lo que ha sido el proceso de transición, de mando, lo hemos visto, yo lo seguí desde la distancia previamente con la campaña electoral y lo estamos viendo yo creo ahora también en el inicio de esta campaña también para las elecciones de las intendencias. Creo de todas formas que todos somos conscientes que la democracia no es una estación de llegada, sino que es algo que debemos de cuidar todos día a día y es un ejercicio que debemos todos compartir. En segundo lugar, he podido constatar en estas semanas, puedo decir todavía, la extrema cercanía que existe entre las sociedades uruguaya y española. Hay pocos sitios donde yo creo que un español pueda sentirse tan en casa como en las calles de Montevideo. Y creo que en eso, más allá del legado cultural e histórico que tenemos, contribuye mucho 2 elementos, y no quiero repetir eso lo que estaba comentando el presidente. Uno, la importancia de la colectividad española en este país, que es la mayor en porcentaje en todo el mundo. Y 2, la importancia de la relación económica que tenemos con Uruguay y especialmente de las inversiones españolas, donde somos el primer inversor. Esperamos, además, que en este sentido el acuerdo Unión Europea, el acuerdo de asociación Unión Europea-Mercosur abra muchas nuevas puertas. España ha sido un gran impulsor de este acuerdo. Esperamos su pronta ratificación por parte de la Unión Europea y nos permita abrir nuevas ventanas de oportunidad. Quería decir, no obstante, que además esa cercanía tiene mucho que ver con un tercer elemento, que es que tanto uruguayos como españoles creo que vemos el mundo de una manera muy parecida. Somos multilateralistas, creemos en el Estado de Derecho, creemos en unas fronteras abiertas. Y en ese sentido creo que estamos dispuestos a seguir trabajando con Uruguay, como un país además estable, donde hay seguridad jurídica y donde queremos seguir invirtiendo y estando. Y finalmente el tercer elemento que creo que es fundamental y es el que nos trae también a este desayuno, es la importancia de los distintos niveles de gobierno en el país, una experiencia que también en España vivimos muy de cerca como un país descentralizado. El papel central que juegan las intendencias en el funcionamiento de la sociedad, además como un estamento de gobierno que está mucho más próximo a la población, donde se debaten, como se dice a veces en España, los problemas de la gente. Creo que es algo que da una especial importancia al debate en el que nos encontramos hoy. Como decía en ocasiones anteriores, en los debates en los que he estado han sido tremendamente interesantes y útiles a la hora de conocer las propuestas de los distintos candidatos y sus programas de cara a las elecciones próximas que vienen. Hoy tenemos a los candidatos Martín Lema, del Partido Nacional, Virginia Cáceres, del Partido Colorado, y Roque García, de Cabildo Abierto. Estoy impaciente por escuchar sus propuestas y seguiré con muchísimo interés. Muchas gracias a todos.
Gracias, embajador. Les recordamos que pueden enviar sus preguntas para la instancia que vendrá luego de las presentaciones a través del WhatsApp al número 094 33 13 13. Ahora sí, toda nuestra atención para nuestros invitados centrales. Van a exponer por su orden Roque García, Virginia Cáceres y Martín Lema. Les escuchamos. Yo soy más petizo, tengo que bajar el micrófono. ¿Me escuchan bien? Bueno, es un verdadero placer. Agradezco a la Cámara, agradezco al embajador de España en particular, agradezco a todo el equipo de comunicación que se han contactado conmigo idas y venidas tratando de ordenar la agenda. Estos días son un poco locos, ¿no? Para nosotros, ¿no? Son un poco locos, realmente, créanme. Yo voy a empezar con una anécdota, si me permiten, ¿no? Yo tengo una presentación de PowerPoint que creo que está ahí, y si no está, debería estar. Pero bueno, estas cosas a veces no andan. Que en realidad me la voy a saltear. Si alguno la logra. Ahí está, bien. Que básicamente, tiene vida propia, ¿no? Que básicamente trae los 5 ejes y es, digamos, un poco las razones que tenemos para pedirle a los ciudadanos de Montevideo el voto. Pero ante este foro yo quisiera empezar con un costado distinto. Yo voy a hacer una anécdota. Yo hace algunos años, por razones de trabajo, tenía 2 días para estar en Madrid. Que Madrid es el hub cuando uno va y viene entre África, América del Norte y América del Sur. Y entonces me tomé 2 días y dije, ¿sabe una cosa? Me voy a Toledo. Me bajé del avión Suárez, me subí al tren de cercanías, que uno se lo toma en la misma estación, en la estación de cercanías, que ahora ni me acuerdo cómo se llama, me tomé el otro tren, 45 minutos después estaba en Toledo. Agarro mi mochila y salgo caminando, y los que conocen, uno pega una curva y de repente lo ve el Alcázar de Toledo. ¿Y saben lo que me di cuenta? Yo no lo estaba visitando, yo estaba volviendo a Toledo. Porque todos nosotros tenemos nuestra herencia es española, nuestra herencia es Mitamora, nuestra herencia es esa España que se hizo en 700 años de reconquista. Esa es nuestra herencia. Yo eso lo viví de nuestros padres, lo viví de nuestros abuelos. Ningún latinoamericano puede visitar por primera vez España. Todos nosotros regresamos a esa matriz cultural que es tan importante. Ahora que saben cómo me siento hablando ante ustedes, me gustaría decirles que, bueno, Madrid es una ciudad hermosa, pero Madrid no se envidia. Madrid, con 3 millones de habitantes, tiene en su departamento de cultura 1000 empleados. Uruguay, con 1 millón y poco de habitantes, también en nuestro departamento de cultura tenemos 1000 empleados. Uno puede pensar que la oferta cultural montevideana es mucho mejor que el Museo Sorolla y el Reina Sofía, el del Prado, que nosotros tenemos muchísimo más. Bien, solamente con ese dato les quiero decir la problemática que tenemos. Montevideo tiene una problemática, ustedes saben que nosotros decimos que para recuperar Montevideo no es necesario solamente cambiar el conductor, sino que la máquina está rota. No hace falta solamente cambiar la persona que dirige, no es un problema de gestión, es muchísimo más profundo. Por una gestión súper centralizada, con modelos franceses de anterior a la reforma descentralizadora de Gaulle, para los que les guste la ciencia política, nosotros estamos planteando que hay que descentralizar buscando mucho el modelo español. Y el modelo español es muy importante para nosotros. Yo en estos días, tratando de conseguir a alguien que nos dijera cómo recuperar el tema, por ejemplo, de la basura, tenía una conversación con un alemán, en internet, con ese inglés quebrado que usan los alemanes. Y yo en un momento le dije, ¿no tiene otra persona, como diciendo, no, que me dijo, los españoles, te doy 3 teléfonos, todo eso en WhatsApp, ¿no? Y obviamente que cuando levanto el teléfono y el tipo me dice, hostia, Roque, no sé cuánto, yo dije, bueno, por fin. Y ahí él me cuenta y me empieza a decir cosas que son muy interesantes, yo se las quiero advertir a ustedes. Montevideo, en comparación con Madrid, o comparación con España, estamos atrasados 30 años en el tema de la basura. Porque la basura, básicamente, para hacerlo rápido, tiene 3 etapas, que es la limpieza, la recogida y la disposición, no la disposición final, sino, de alguna manera, la recuperación y que no quede nada. Y él me empieza a contar todo lo mal que hacemos acá. Como en realidad nosotros no tratamos la basura, simplemente la escondemos abajo de la alfombra. Imagínense esa alfombra, pero ya la alfombra es tanta la basura
que si ustedes pasan por una planta de Felipe Cardoso, debe ser que estamos construyendo la nueva pirámide de Giza, ¿no? Estamos construyendo, estamos amontonando, estamos haciendo por manual todo lo malo. Ahora, seamos realistas, 30 años de atraso no se recuperan de un día al otro. Y por eso para nosotros es tan importante el modelo español. El modelo español que en este momento tiene cerca de 10 plantas que incineran basura y que va camino a tener 100 plantas que incineran basura. Cuando lleguen a las 100 plantas se van a acercar a Alemania, que en este momento, mientras estamos conversando, ya tienen 100 plantas. ¿Por qué es importante el modelo español y por qué es importante la expertise española en esto? Porque ustedes se equivocaron muchas veces. Y nos van a ahorrar a nosotros equivocarnos. Porque obviamente ustedes ya pagaron el precio de llegar a eso. Hay empresas muy importantes, hay una que se llama FCC, otra que se llama Urbarcer, que tienen todo un saber acumulado que nosotros queremos, porque ustedes se equivocaron y nosotros queremos, discúlpenos, usar la experiencia. Instalar tecnología de punta. En el centro de Viena, una ciudad preciosa para los que la conocen, hay una planta que quema basura. ¿Saben lo que sale por la chimenea? Vapor de agua. No sale nada. Yo puedo pasar por al lado de la planta y no se siente el olor. No es Felipe Cardoso. Hacia eso tenemos que ir. No solamente está todo el tema de expertise en basura, tenemos todo el tema tenemos problemas con nuestro caño colector. Las empresas españolas son líderes en muchas de esas grandes reformas urbanas que Montevideo necesita. Pero más allá de eso, también está todo el tema, si se quiere, intelectual. Madrid tiene un plan, no sé si algunos los conocen, para forestar un cinturón ecológico creo que van a plantar 1 millón de árboles. Madrid se ve a sí mismo a 60, 70, 80 años. Los que están trabajando nunca van a ver el parque totalmente plantado. Madrid se proyectó. Eso es lo que queremos. Esa forma de pensamiento estratégico para nosotros es muy importante. También, y para que no se me pongan los que son de Barcelona, yo soy de Real Madrid, ¿no? Pero para los que del Barça no se pongan muy... También el sistema de mega manzanas, no sé cómo se dice exactamente en catalán, que se usa en Barcelona, que ha sido excelente, excelente. Es decir, para los que no saben, se toman 9 manzanas y no se deja que el tránsito pase, con lo cual el barrio vuelve a revivir. Ese barrio que hemos perdido, el barrio de cuando yo era chico, mis abuelas se sentaban en la vereda a tomar mate y a hacer vida y obra de todos los vecinos, eso es lo que hacían. Pero en definitiva, el vecino estaba apropiado de la vereda. Para nosotros es muy importante, para mí es un honor, la presentación, hagan de cuenta que la pasaron y las conclusiones son las que dice ahí. La conclusión dice que hay que recuperar Montevideo, que los 5 ejes son importantes, pero lo más importante, que pase lo que pase, nosotros sentimos que nos tenemos que ver en el espejo de Madrid. Nosotros sentimos que necesitamos de su expertise, nosotros sentimos que necesitamos de su arte, de su saber, y nosotros nos sentimos realmente, como lo dije al inicio, que somos parte de una misma comunidad. Y voy a hacer una pequeña, y con esto cierro, prometo. El idioma es una barrera, obviamente que el idioma es una barrera, pero para los que hablamos varios idiomas a veces no es una barrera. Pero hay una segunda barrera que es muy importante, que es el humor. Si yo hago un chiste entre latinoamericanos, todo el mundo se va a reír. Si yo hago el mismo chiste entre franceses, quizás alguno se va a reír. Si yo hago el mismo chiste en alemán, no se ríe nadie. No se ríe nadie. Y yo que he trabajado en ambientes internacionales, tanto más fácil trabajar en temas complejos, tener problemas con quien después yo pueda hacer un chiste, que porque es eso lo que viví y es eso lo que les pido a ustedes, que nos ayuden, gane quien gane la elección, a, por favor, dar ese salto, evitar los errores y entre todos volver a tener la ciudad que nos merecemos. Los invito a todos ustedes que de alguna manera u otra nos ayuden a recuperar Montevideo. Muchas gracias. Hola, buenos días. Yo, si me permiten, voy a hablar de acá porque por algunas dificultades técnicas creo que me va a quedar mejor estar acá. Bueno, buenos días, señor embajador, señora embajadora de Estados Unidos, demás autoridades que nos acompañan. La verdad es que es un gusto y un inmenso placer no solamente haber recibido la invitación de estar en este encuentro, sino que la Cámara esté con esta actitud proactiva de generar espacios
y de obligarnos de alguna manera, en el buen sentido, de hacernos un lugarcito en la agenda para venir a compartir y a charlar un poco en un proceso electoral que es muy importante para nuestro departamento y que a veces en la vorágine de las demás cosas y sobre todo de la política a nivel nacional pasa un poco desapercibido. Así que más que agradecida por esta oportunidad y este encuentro, que además me permite encontrarme con Roque y con Martín, que nos vemos por la tele, pero no nos encontramos nunca, así que también agradecida por eso. Nosotros tres integramos la coalición republicana y tenemos en común, no tengo ninguna duda, me voy a robar la posibilidad de hablar por ellos, pero sí estoy segura que tenemos en común esta mirada de la necesidad de cambiar en Montevideo, de que nuestro departamento vuelva a ser un faro de luz como fue en algún momento, en donde la cultura era ejemplo y la vida cultural y política era efervescente en Montevideo, en donde fuimos ejemplo para otros países de América Latina con respecto a las políticas y a la gestión que se llevaba aquí adelante. Para poder cambiar Montevideo, nosotros desde mi campaña y desde mi mirada decidimos iniciar un proceso que se basara pura y exclusivamente en propuestas. A veces es muy difícil cuando uno empieza a hacer campaña porque empiezan a aparecer distintas voces que te dicen no hablen de propuestas, hay que criticar porque la gente no importa lo que uno diga. Bueno, yo estoy convencida de que sí importa, de que eso hace la diferencia y que nosotros tenemos la mayor responsabilidad que tiene la coalición republicana hoy es lograr convencer a los montevideanos de que que yo no tengo ninguna duda, es el mejor proyecto para transformar Montevideo en una ciudad capital de primer mundo nuevamente. Nosotros en nuestro equipo decidimos. Por supuesto, la Intendencia de Montevideo es un organismo inmenso que tiene muchísimas aristas para trabajar, pero decidimos priorizar algunas de ellas, que son sobre las que voy a hacer algunas referencias muy breves. Los invito además a entrar a montevideocrnueva.com, allí las pueden encontrar todas. Pero por supuesto que el eje limpieza hoy es el tema más importante que tienen los montevideanos, puestos sobre la mesa por los propios ciudadanos como un aspecto a mejorar sustantivamente. La ciudad de Montevideo está muy sucia, de verdad. La movilidad, hemos crecido mucho en cantidad en la plaza de vehículos, pero no ha sido acompañado por un crecimiento de la infraestructura, de las obras. Por supuesto que la cultura, para nosotros es muy importante la cultura, el deporte y el turismo, porque Montevideo es capital y necesita tener una mirada que lo diferencie y que le permita generar un valor agregado a nuestra cultura y a nuestra identidad montevideana. En la limpieza nosotros planteamos la descentralización. Sé que con Roque compartimos esa visión y que tiene que ver un poco con esto del segundo nivel de gobierno y cómo avanzamos hacia un nivel de descentralización más profundo que permita que el segundo nivel de gobierno, que aquí también son los municipios, tenga un mayor nivel de competencias en las cuestiones que suceden dentro de su territorio. Y la gestión de los residuos nos parece que es un excelente punto como para iniciar este segundo nivel de descentralización y que sean los municipios quienes se encarguen del diseño y la ejecución de su sistema de recolección de residuos, que además va a permitir que la Intendencia tenga un rol de rectoría y de control. Hoy la Intendencia es quien diseña, quien ejecuta y quien se controla. Por supuesto, imposible en ninguna política pública que las tres etapas de la política estén bajo la órbita de un mismo ente. Por lo tanto, creemos que también esta descentralización, además de la mirada territorial que va a permitir mejores soluciones, permite tener un responsable específico del Contralor. Y eso, por supuesto, que hace que las cosas mejoren. Después tenemos algunas ideas que tienen que ver con movilidad. Como decía, Montevideo ha crecido muchísimo en el último tiempo en lo que tiene que ver con la utilización de autos y motos. Y esto es porque tenemos un sistema de transporte público que no es bueno. Y por lo tanto la gente, los trabajadores, hacen un gran esfuerzo para comprarse una moto que les termina saliendo más barato y reducen los tiempos de que llegan desde el trabajo a su casa. Eso, no acompañado por ampliación de la infraestructura, ha hecho que en algunas, sobre todo en algunas arterias de Montevideo, el tránsito se haya convertido en algo caótico. Los accidentes de tránsito, ni hablar.
Por lo tanto, nosotros tenemos algunas propuestas que son a corto, a mediano y a largo plazo, porque hay que pensar cuando hablamos de movilidad también en una mirada de largo plazo. A corto plazo hay cuestiones muy cercanas a la gente que tiene que ver con sentarse con las empresas de transporte público que están hoy circulando por nuestro departamento y redefinir las líneas que se han quedado en el tiempo, que fueron pensadas para un departamento que no estaba conectado, que no tenía la cantidad de barrios que tiene hoy y que es necesario rever en ese contexto de la ampliación de Montevideo, generando conectividad entre los distintos barrios, pero sobre todo reduciendo los tiempos de traslado, que es lo más importante, y el problema que los vecinos en los distintos barrios plantean con mayor énfasis. Un trayecto que del centro de Montevideo en auto lleva entre 15 y 20 minutos, en ómnibus, por la falta de líneas, lleva 2 horas. Y esto es calidad de vida para los montevideanos. Pero después también tenemos que pensar y animarnos a soñar en obras que nos permitan proyectar, como en algún momento se proyectó en Montevideo, qué tipo de departamento queremos ser. Y la movilidad también necesita esa mirada de largo plazo. Y allí hay varias propuestas que están puestas sobre la mesa, que le has puesto la academia, las empresas privadas, con la creación de algunos trenes. En Montevideo, hace muchísimos años que venimos escuchando la posibilidad de generar trenes, tranvías, subtes, y nunca se avanza con ninguna de las propuestas. Nosotros creemos que ha llegado el momento de no dilatar más en el tiempo estas discusiones y empezar a generar las acciones que permitan marcar una hoja de ruta con un objetivo claro, que es diversificar el sistema de transporte público de Montevideo. Para eso nosotros proponemos la creación de un GACH. Hemos tenido la experiencia en la pandemia en el Gobierno Nacional de un GACH que ha ayudado muchísimo en lo que tiene que ver con una mirada académica y técnica para generar insumos para las políticas que el Gobierno Nacional llevó adelante y que permitió manejar la pandemia de la manera que fue, logrando que Uruguay no tuviera ni cerca las consecuencias que tuvieron otros países de América Latina. Y nos parece que es una experiencia que vale la pena replicar, generar un GACH que en un plazo de 6 meses, integrado por la academia, pueda tomar estas 2 propuestas que están hoy sobre la mesa, la del tren que conecta Montevideo con Canelones por Avenida Italia y el tren con un tramo de subte que utiliza 8 de octubre como vía troncal, con el objetivo que en un plazo de 6 meses pueda generar una hoja de ruta y generarle insumos a la administración bajo 2 parámetros. Uno, pensando en cómo van a afectar estas 2 obras en un plazo de 30 años, considerando cómo va a ser la movilidad de Montevideo dentro de 30 años. Y el segundo foco que hay que poner es cómo va a impactar en el resto de la movilidad del departamento. No podemos seguir generando obras de gran porte, además, como son estas 2, sin pensarlo en la globalidad de la movilidad del departamento, que es lo que nos ha venido pasando hasta ahora, que cada administración que asume le pone su impronta personal y uno nos deja un corredor en Garzón, el otro nos deja un corredor en General Flores, el otro una ciclovía en el medio 18 de julio, pero nada tiene un sentido de lógica ni de proyección a futuro. Después tenemos algunas ideas que también van de la mano con el turismo, que es aprovechar la hermosa bahía que nosotros tenemos en Montevideo, que está bastante desaprovechada desde el punto de vista turístico y que también nos permite mejorar la conectividad utilizando un ferry como medio de transporte para conectar el cerro con la ciudad vieja. Esto no solamente que reduce los tiempos de traslado para las personas, sino además que va camino hacia medios de transporte más sustentables que colaboren también con el medio ambiente. En lo que tiene que ver con obras, bueno, allí Montevideo tiene una deuda muy grande. Hay una falta tremenda de planificación de obras importantes en el departamento desde hace muchísimos años y las pocas obras que teníamos o los emblemas que teníamos en el departamento fueron tirados abajo, como el cilindro municipal, que se permitió que fuera lentamente cayéndose hasta que no quedó otra opción que derrumbarlo, con todo lo que eso implicó, porque no solamente que perdimos una obra histórica en el departamento, sino además que se redujo la posibilidad de que un montón de niños y niñas de las escuelas públicas de la zona que iban a hacer deportes al cilindro hoy se hayan quedado sin un espacio en donde realizar deporte porque no lo pueden hacer en el Antel Arena porque tiene otras dimensiones y otros objetivos. Por lo tanto, poner el tema obra sobre la mesa en Montevideo es importante con una proyección, por supuesto, a largo plazo. Y allí nosotros tenemos en el medio de la ciudad, muy cerquita del puerto, la vieja estación central de trenes,
que estamos de nuevo viendo cómo, haciendo el mismo proceso que con el cilindro, dejando cómo lentamente va pasando al olvido, destruyéndose ante la mirada inerte de todos, y creo que esto es una bandera que los montevideanos tenemos que tomar como propia, porque no podemos seguir permitiendo que una infraestructura de esas características esté dejada a la deriva, no solamente por lo que implica y porque habla de nosotros como montevideanos y el valor que nosotros le damos a nuestra historia y a nuestro patrimonio, sino además porque es un edificio que puede tener una utilidad magnífica para lo que tiene que ver con la movilidad del departamento, que es la propuesta que nosotros hacemos, transformar la estación de AFE en un centro de movilidad, en un punto de movilidad, en donde allí confluyan todos los medios de transporte de Montevideo, trasladando la terminal Baltasar Brum, la terminal que está de ómnibus que está allí en la calle Río Branco, pasándola para la vieja estación, la estación chiquita de AFE que quedó perdida ahí en el medio de la Torre de Antel y la vieja estación, llevarla de nuevo para la estación central, poner un tren de pasajeros de nuevo, como tuvimos en algún momento, que conecte Montevideo con La Paz y con Las Piedras, aprovechando que hoy tenemos la infraestructura nueva con las vías del ferrocarril central que permite y que además tiene ventanas de oportunidad en el tiempo como para generar nuevamente un tren de pasajeros y tener espacios, por supuesto, para taxis, remises, cargas de autos eléctricos, bicicletas y demás. Y al mismo tiempo, por supuesto, con la colaboración de los privados, generar allí un espacio, un encuentro para el encuentro social y cultural de los montevideanos, con salas de cine, salas de teatro, cafeterías y demás. Está con nosotros acompañándonos parte del equipo técnico, Darío Peña, que se ha encargado de la parte de limpieza, junto con el ex intendente de Rivera, el diputado actual Marne Osorio, que nos han ayudado a construir sobre la experiencia del departamento de Rivera, que es el departamento en donde la gestión de los residuos es el aporte mejor valorado por parte de los ciudadanos del departamento. Y tenemos también con nosotros el arquitecto Augusto Alcalde, que es quien ha llevado adelante el proyecto de transformación de la estación de AFE. Hay una maqueta que está disponible para que cualquiera que quiera verla en la Casa del Partido está allí a disposición, porque el proyecto ya está avanzado. Y bueno, y es uno de los proyectos que nos interesa que los montevideanos lo tomen como propio y que sea a largo plazo. Y después, para no extenderme más, porque ya sé que yo tengo ese problema, que me pongo a hablar y me olvido, solamente turismo lo vamos a presentar hoy, el último eje, porque el viernes tenemos que presentar nuestros planes de gobiernos en la Corte Electoral. Así que hoy vamos a estar cerrando todos los ejes con la presentación de turismo, y allí nosotros creemos que es muy importante generar un ente nuevo que tenga la mirada de la política departamental del turismo. Nosotros en Montevideo hoy, desde la Intendencia, no hay una gestión departamental con políticas departamentales para promocionar el turismo de Montevideo. Y todo lo que sucede en Montevideo, seguramente por la cercanía con el gobierno nacional, está promocionado, pensado y ayudado por el Ministerio de Turismo. La Intendencia tiene una división, un director de turismo que no tiene sus competencias muy claras definidas. Entonces nosotros planteamos generar un ente autónomo, descentralizado de la Intendencia, que no implica aumentar el presupuesto, porque es con el mismo director que tiene hoy la Intendencia, pero que sí esté integrado por todas las personas que forman parte de la vida turística del departamento, las agencias de viaje, las cámaras, todos los que viven el turismo y trabajan del turismo, para que en ese espacio, en esa mesa, se diseñen y se potencien todas las políticas turísticas departamentales, para que Montevideo no solamente reciba porque es la capital y porque el puerto está acá y el aeropuerto está muy cerca, sino que los turistas elijan quedarse acá y, sobre todo, transformar a Montevideo en un centro, una opción para centro de convenciones a nivel mundial. Así que las ganas son muchísimas de transformar Montevideo. Nos quedan 32 días para que esta transformación pueda ser posible, y no tengo ninguna duda que estos tres candidatos que estamos acá vamos a darlo todo para que en estos días que nos quedan convencer a los montevideanos que el proyecto de la coalición republicana es el mejor para transformar Montevideo. Muchas gracias. Yo soy bastante inquieto, así que me voy a parar para tener un poco de movilidad. Bueno, muy buenos días.
en primer lugar y empezando por los saludos, saludar a la Cámara, por supuesto que al embajador, y está también la presencia de la embajadora, a quien también saludamos, y gracias Alberto por promover o ser el portavoz de la Cámara para estos ámbitos tan importantes de intercambio y de compartir las diferentes visiones que nos ayuden a enriquecer las posturas. Yo miraba atentamente el video y se ponía mucho eje en la inversión. Y también lo hacía referencia a Alberto y hacía referencia al embajador. Y cuando hablamos de inversión, estamos hablando de confianza. Hay confianza en nuestro país. Y esa confianza siempre tiene que tener una receptividad y un respeto, porque es una cantidad de esfuerzo que se está destinando acá, con los nuestros. Y creo que el máximo respeto y la mayor cobertura que se puede llegar a dar es con el buen funcionamiento de las instituciones, desde la Comisión de Aplicación del Ministerio de Economía a asegurar o garantizar la competencia en diferentes licitaciones, por ejemplo, con empresas públicas. Por eso siempre es importante buscar nuestra mejor versión institucional para seguir ofreciendo garantías para que tengan esa confianza y esas inversiones en un país tan lindo como es el nuestro y como es el de ustedes. Por eso el intercambio tan genuino desde el punto de vista cultural y del cariño entre las naciones. Saludar a Virginia y a Roque por toda la campaña. La verdad que siempre cuando nos toca cruzarnos con alguno de los comentarios, con alguna de las visiones, en lo personal me ayuda a aprender. Y por eso creo que siempre está bueno reconocer todo ese esfuerzo y todos esos planteos y propuestas que se presenten. Y último, saludar al equipo, que yo soy parte de un equipo. Siempre es en equipo, la clave es en equipo. Y siento mucho orgullo del equipo que me toca ser parte, y por eso en cada ámbito de estas características a mí me gusta y me parece de estricta justicia reconocerlo. Hoy todos vemos cómo está Montevideo. Vemos que está sucio, roto, lento y oscuro. Detrás de este primer titular de un diagnóstico muy genérico, hay una muy buena noticia. Podemos cambiar esto. Podemos terminar con esto. Podemos transformar Montevideo. Y cuando decimos podemos, rápidamente podemos pasar a las prioridades de lo que yo entiendo que debemos transitar para esa transformación. Lo primero es limpiar Montevideo. Nosotros nos proponemos limpiar Montevideo con un plan urgente, intensivo e integral. Urgente porque el primer año se tienen que empezar a ver los resultados. Cerca de acá, porque pasa lamentablemente en zonas muy cercanas, hay montevideanos que están en una zona de exclusión conviviendo entre basurales. Y eso requiere una respuesta urgente. Cuando hablamos de urgencia, estamos hablando de que tiene que tener una impronta y un sentido de la emergencia. Y hablamos de un plan que tiene que ser intensivo por la combinación de sistemas que se adapten a la realidad de cada barrio. No es lo mismo el barrio con mucha densidad de población que con poca, que es una zona más residencial. Por eso, combinación de sistemas desde contenedores bajo tierra, en lugares de alta densidad de población, sistema intradomiciliario, en lugares, muchas gracias, en lugares características residenciales, o el aporte de tecnología a los contenedores laterales, como podría ser a través de un chip que se dé la apertura del contenedor para dejar los residuos. Esta combinación de sistemas es lo que hace que tengamos un plan intensivo. Integral. Primero, porque tiene que tener sentido común. Inmediatamente, si se da el cambio, tienen que volver las papeleras el día de la Asunción. Integral también porque tiene que ver con la recolección, pero tiene que ver con Felipe Cardoso, que es un sistema anacrónico, donde básicamente estamos acumulando basura para aterrarla. Estando a 4 kilómetros del aeropuerto, donde todos los días que pasa estamos más cerca de la vía útil, y eso puede generar situaciones de riesgo que cuanto más de atrás la corremos, hace que sea más urgente el tema y más caro por no tomar medidas en tiempo y en forma. La integralidad tiene que ver también con aumentar el barrido. La integralidad tiene que ver con agua y jabón en las veredas y en las calles, con la limpieza en su conjunto. Por eso el plan nuestro es urgente, intensivo e integral. Y hemos hablado de la tercerización
para aumentar la frecuencia y que ni un paro ni un feriado pueda detener los que los montevideanos se merecen, que es un sistema de recolección que funcione acorde al esfuerzo que hacen los montevideanos. Nosotros todos los días, porque esto no solamente es propuesta, es actitudinal. Es actitudinal. Desde hace varios días, todos los días a las 6 de la mañana con el equipo analizamos cómo amanece Montevideo. Y están yendo los equipos a diferentes puntos, no solamente para presenciarlo en lo teórico, para ir a ver cómo está el contenedor desbordado. Ayer lo veíamos en Piedras Blancas, en Cerrito y Casaballe, entre 4 y 6 días sin pasar el camión a recoger el contenedor. Estamos hablando de los 11.402 contenedores que están relevados por datos abiertos de la Intendencia de Montevideo. También en la zona de Malvin, 5 días sin pasar el camión a recoger el contenedor. Hoy, la zona de La Unión, Jardines del Hipódromo, la zona de Maronia, la zona de Punta Gorda, 4, 5, 6 días sin pasar el camión a recoger el contenedor. Para mí, para nosotros esto es inaceptable. Más de 2 días no puede estar el camión sin pasar a recoger el contenedor, porque ahí se acumula y esa pérdida de frecuencia genera el daño ambiental en algunos casos y el riesgo sanitario en muchos otros, por eso es inaceptable. Y nosotros entendemos que con un pliego inteligente, una licitación inteligente que la tenemos pronta, esa frecuencia y esa respuesta a través de diferentes proveedores se puede llegar a dar rápidamente. ¿Cuándo empezaríamos esto? Si nos toca ganar el 11 de mayo, nosotros empezamos el 12 de mayo. ¿Antes de asumir? Sí, antes de asumir. De hecho, lo que menos nos interesa en estos casos son los actos protocolares, porque Montevideo no puede esperar un minuto más. Y nosotros queremos a los equipos, como fueron en la jornada de hoy, como fueron en la jornada de ayer, como van a ir mañana, a reconocer el territorio, porque si nos toca a nosotros el 12, empezamos a transformar Montevideo. Agilizar y arreglar Montevideo, que son conceptos complementarios y que son conexos. Porque cuando hablamos de movilidad, ¿cuál es la primera etapa de la movilidad? Las veredas. Pensemos en una persona mayor, pensemos en una persona con discapacidad, pensemos en la familia con el cochecito del bebé, la vereda para ir a la feria, para ir al supermercado, para ir a tomarse del ómnibus, es la primera etapa de la movilidad. Nosotros ya hemos dicho, si nos toca hoy que depende el arreglo del vecino en una situación injusta, que los resultados están a la vista, la va a absorber el gobierno departamental. Y vamos a arreglar toda la vereda de Montevideo y a construir las que no existen, que muchas veces es una situación mucho más agravada. Es la primera etapa de la movilidad. Y aparte tiene que ver con la planificación urbana, porque en esa vereda circulan no solamente el vecino, circula la gente de paso. Segunda etapa de la movilidad, para quienes se utilizan los ómnibus, las paradas. En un relevamiento de 3.600 paradas, 2.134 no tenían paradas laterales. 1.664 tenían solo el banco. 871 no tenían luz. 306 paradas no tenían absolutamente nada. Ahí es donde mucha gente empieza el día, que es un tema de estado de ánimo, que si llueve se moja y tiene que afrontar toda la jornada, que se hace, como nos pasó visitar, con ola de calor, la gente también transpirada tiene que afrontar muchas horas fuera de casa, y esa situación de injusticia hace que vamos a mejorar el resguardo de las paradas como segunda etapa para mucha gente de la movilidad del día. El tránsito. Vamos a tomar medidas que hay que tomar, que son urgentes. La primer gran transformación en materia del tránsito es la Casa en Orden. Por ejemplo, establecer un orden por modalidad de tránsito en diferentes calles. Algunas serán para ómnibus y bicisendes, por ejemplo, y otras para vehículos particulares para darle celeridad y evitar congestión y superposición. Vamos a crear estaciones de estacionar y viajar, estimulando el transporte público, que puedas ir con tu auto particular y después hacer uso del transporte público colectivo. Una zona este, una zona norte y una zona oeste, lo que tenemos proyectado. Estacionamientos subterráneos y en altura, muchas veces el problema no está tanto en el tránsito en sí, sino dónde estaciono. Y esa circulación genera el colapso en materia del tránsito, por eso hay que buscar salidas a través de los estacionamientos. Y hablábamos de agilizar y arreglar, porque claro, necesitamos infraestructura. ¿Y hoy por qué no hay infraestructura? Porque solo el 13%
de los 742 millones de dólares que ingresan de los contribuyentes va destinado a inversiones. Es el equivalente a 54 días del año de los 365 días del año de recaudación. Hay que mover ese 13%, porque si no nos permite soñar. ¿Cómo se mueve? Con reducción de gasto improductivo, estableciendo claramente las prioridades, con una política de incentivos para que esta estructura tan pesada que llega tarde siempre pueda llegar a ser dinámica de mucha celeridad, y ahí podemos aumentar el rubro de inversiones, que nuestra aspiración es duplicar el rubro de las inversiones para dotar de otra infraestructura. Hablábamos de agilizar, y agilizar también tiene que ser con el trámite. La Intendencia tiene que ser aliado y tiene que empujar al que va a hacer un trámite. Por eso queremos eliminar barreras burocráticas a través de un proyecto de simplificación. Simplificación normativa y que dé respuesta. No podemos tener 70.000 reclamos acumulados en el sistema único de reclamos, de los cuales 20.000 tienen que ver con poda, y estamos viendo estos días los problemas que se dan por la acumulación de estos temas sin dar una respuesta. Algunos reclamos que estuvimos procesando llevan más de una década. Y decíamos, limpiar, agilizar, arreglar, y vamos a poner un especial eje en seguridad y convivencia. Especial eje. A veces dicen, ¿y por qué seguridad? Si a los montevideanos uno de los temas que más les preocupa es la seguridad, el intendente tiene que estar ahí. Tiene que ver qué herramienta el gobierno departamental tiene para un aporte. ¿Significa superponer o competir con el Ministerio del Interior? No. Significa colaborar. Porque a nosotros, si nos toca, vamos a poner orden. Con las herramientas que tenemos y estableciendo una serie de medidas que, como decía, ayudar a la convivencia. Una, la decíamos anteayer, que tiene que ver con las ferias formales. La feria formal, que es parte de nuestra identidad y nuestra tradición, muchas veces obstaculiza a quienes tienen una salida de su casa directamente a la feria. Obstrucción en un garage, ruido molesto de temprano cuando se arma y después cuando se desarma. Entonces, vamos a tomar una medida que es la exoneración de tributos domiciliarios y reducción de la contribución inmobiliaria para los vecinos que den sus puertas hacia la feria formal. Una segunda acción que busca también mejorar la convivencia es proporcionarle de gazebos y estructuras modernas para el armado y desarmado, que sea más ágil, que demore menos y que trate mejor a la belleza de la ciudad, ya sean veredas, calles, etcétera, etcétera. Y una tercera medida que va a ayudar también a la convivencia tiene que ver con el hidrolavado y la limpieza inmediata una vez que se cumple el horario de la feria, que también eso genera diferentes circunstancias en la convivencia. Y en materia de seguridad, hemos recibido muchos reclamos de ruidos molestos, por ejemplo, y de grafitis. Grafiti que puede estar en un espacio público o en una fachada de un vecino. Nosotros no vamos a permitir ninguna de las dos, ni en un espacio público ni en la fachada de un vecino. ¿Por qué? Porque el que lleva adelante un grafiti en una zona no autorizada no es que le falta el respeto al vecino precisamente a través de su fachada. Nos falta respeto a nosotros como comunidad y ahí hay que poner orden. Entonces no vamos a permitir los grafitis en cualquier lado. Y los ruidos molestos, que hay un decreto del año 2012, lo vamos a fiscalizar. ¿Qué vamos a crear? Una guardia departamental, compuesta por más policías eventuales, por policías retirados que vamos a incorporar y llamados a licitación para empresas de vigilancia que permitan hacer valer la convivencia a través de evitar ruidos molestos, hacer valer que haya una mayor custodia de la presencia de grafitis, hacer valer el uso de los espacios públicos. No se puede hacer un uso indebido de los espacios públicos. También se van a presentar los guardaparques y se van a fiscalizar los cuidacoches que están en un formato irregular que también alteran la convivencia. Esto lo va a hacer la Guardia Departamental en sintonía con el Ministerio del Interior, pero también con esta herramienta que entendemos que va a ser un gran apoyo a los montevideanos y con mucha tecnología. Aspiramos a poner 1000 cámaras de videovigilancia. Ya hemos dicho, a veces gobernar significa tomar decisiones. Nosotros no vamos a seguir alimentando un casino municipal que da pérdida millonaria, que en la proyección de un quinquenio podía llegar a perder 500 millones de pesos. Preferimos
invertir en cámaras de videovigilancia para que los montevideanos estén más seguros y se sientan más contenidos. Por lo tanto, la convivencia y la seguridad también es uno de nuestros ejes principales. Y, por supuesto, el cuidado del patrimonio. Edificios emblemáticos desde el punto de vista arquitectónico, los parques, todos los incentivos que podamos generar para recuperar, para enaltecer la belleza de esta hermosa ciudad, también vamos a poner mucho esfuerzo en eso, porque es parte del privilegio geográfico que tenemos, que lamentablemente la ausencia departamental no hace que luzca todo lo que tiene para lucir, porque Montevideo tiene un gran potencial. Estos son algunos de los ejes que nosotros planteamos, sin perjuicio de otros complementos, pero quiero terminar compartiendo dos sueños, que no es uno antes que otro, no es por orden de prioridad, sino que son en simultáneo. Uno de los sueños tiene que ver con el hacer y otro tiene que ver con el sentir. El que tiene que ver con el hacer es que soñamos con transformar Montevideo y creemos que lo podemos hacer. Y el sueño que tenemos vinculado al sentir es que soñamos todos los días de que Montevideo recupere la dignidad y recupere el orgullo de ser nuestra capital. Muchas gracias. Muy bien. Gracias a los tres. Si están listos, iniciamos la ronda de preguntas. La primera, para los tres. Hay algunas que van direccionadas, otras son generales. ¿Qué expectativas reales tienen para Canelones, Salto y Montevideo, donde por primera vez concurren juntos los partidos de la coalición republicana? Como todo, yo soy subjetivo y parcial, estoy muy ahora en la realidad de Montevideo, por lo tanto, hablar de Canelones y de Salto sería, en mi caso, muy desajustado. En Montevideo yo estoy convencido que podemos ganar la elección. Creo que estamos ahí, que estamos muy cerca, que hay diferentes instancias donde el cansancio ya trascendió límites, donde se necesita un cambio. Y que es sano para todas las partes, porque a veces los procesos, porque el problema del proceso que tenemos no está vinculado a la cantidad de tiempo, porque si vos estás en una cantidad de tiempo importante, pero los resultados que tenés son prósperos y sanos, la necesidad de cambiar no está. La necesidad de cambiar está de un proceso de 35 años, pero con los resultados que todos vemos. Entonces, el ambiente de cambio está. Y yo creo que a través del esfuerzo que se vienen dando de los diferentes equipos de la coalición, nosotros, y también en la misma línea que decía Virginia, creo estar hablando por los tres, nos tenemos toda la fe para transformar Montevideo. Entonces, yo creo que estamos en el momento y en el punto de inflexión para que en Montevideo se dé el cambio. Bien. Se habla mucho de cómo mover personas y mercaderías, pero no se habla de dónde viven las personas. Se ha fomentado que la población escape hacia Canelones y eso es lo que hace que sea necesario moverlas tanto. ¿Hay alguna política prevista para fomentar que haya nuevos barrios y desarrollos en zonas como El Prado o Ciudad Vieja, intentando que las personas sigan viviendo en Montevideo y no tengan que viajar tanto? No moverse es la forma más ecológica de moverse. Lo vamos haciendo en orden. Montevideo en realidad es muy poco lo que puede crecer territorialmente. Tiene 2 o 3 foquitos en donde puede expandirse urbanísticamente. El ingeniero Lucio Cáceres, que también forma parte de nuestros equipos, nos lo ha explicado muy claramente con un mapa y nosotros tenemos una propuesta para obras que es de esas obras que son grandes sueños
que tiene que plantearse Montevideo a muy largo plazo, pero que permiten proyectar una zona de Montevideo que puede tener crecimiento, que es terminar de unificar la Rambla que conecte desde el Cerro hasta Santiago Vázquez y generar allí en la zona oeste de Montevideo, bueno, ampliar la plataforma de la Rambla, pero además generando una expansión urbanística que permita que esa zona crezca. Pero esa y alguna otra zona más son las pocas zonas de Montevideo que tienen capacidad de crecimiento. Bueno, la gente se escapa de Montevideo por varias razones, porque está sucia, porque es caro vivir en Montevideo, porque moverse es complejo y porque a pocos kilómetros de aquí, en otro departamento, uno hasta la tranquilidad y lo que tiene que ver con la visual es distinto a vivir en Montevideo. Entonces, la gente va a elegir quedarse en Montevideo cuando Montevideo vuelva a ser una opción que permita y que le brinde seguridad, tranquilidad y confort y relación entre los servicios que le brinda la Intendencia y los beneficios que tiene el ciudadano. Bien. Esta pregunta es para Roque, puntualmente. Igual tocaba. El sistema de reutilización de los desechos necesita mucha preclasificación. ¿Cómo se generaría esa precalificación o clasificación? Bueno, nosotros tenemos 5 ejes. En la presentación de PowerPoint que no le mostré, había 5 ejes, ¿no? Y hay uno que es limpieza e higiene, limpieza, lo que habló Martín, higiene es cuando el container está orinado con heces humanas, eso es una amenaza biológica, o sea que es limpieza e higiene, ya pasamos nuestro problema de limpieza, ahora tenemos un problema de higiene. El segundo es transporte y movilidad, que coincido totalmente con que el transporte empieza cuando uno abre la puerta de su casa y camina los metros hasta la parada y todo lo demás que nos pasa, porque todos los viajes, hasta el de avión, empieza y termina caminando, ¿no? Eso para nosotros es muy importante, darle dimensión humana a la movilidad. El tercero es gobernanza, que es todo lo que la Intendencia hace o no hace, y hablamos también de silencio positivo y un montón de cosas. El cuarto es descentralización, ahí yo soy muy descentralizador, hiper descentralizador. Cada una de nuestras alcaldías tienen 140, 150.000 personas, compárenlo por favor con las ciudades del interior. Entonces nosotros tenemos una ciudad compleja que tenemos que dividir en partes para hacerla más simple. Y el último es cultura. Y ahí llego para responder. Cuando yo era joven, ustedes no se acuerdan porque todos ustedes son quizás más jóvenes que yo, cuando uno iba a bailar, adentro de la UAT todo el mundo fumaba, pero fumaba mal. Había una cosa de humo, ¿se acuerdan, no? Y uno llegaba a la casa y el olor a cigarro era imposible. Ahora no. Eso cambió. ¿Cómo cambió? Y bueno, porque un montón de gente empezó a decir fumar es peligroso para la salud, fumar ya no es moderno, fumar no te hace ser snob, fumar te hace mal y lo que sí sabemos es que cada vez menos jóvenes fuman. Pero, ¿qué fue lo que cambió? Hubo un cambio legal, obviamente, hubo un cambio normativo, pero sobre todo, hubo un cambio cultural. Entonces nosotros tenemos que cambiar la cultura de los jóvenes, que entiendan que el envoltorio del alfajor tiene plástico y tiene plomo, y que el plomo, bajo determinadas circunstancias, puede ser muy nocivo para la salud humana. Y tenemos que cambiar la cultura de todos nosotros, que cuando llegue el nuevo iPhone o el nuevo iPad y el nuevo que va a venir del nuevo, si no tenemos una mentalidad de qué hacemos con esta lavadora, qué hacemos con esta heladera cuando dentro de 10, 15 años no sirva para más nada, si no tenemos que el sistema sea completo, que lo que entra de alguna manera termina en una disposición final que sea efectiva, en realidad cada día, cada heladera nueva que llega, cada cosa que nos tira el mercado, nos está tapando de basura. O sea que para mí la contestación fácil es cultura. Hay que concientizar a los vecinos. Bien, la siguiente es para Virginia. En la zona de la vieja estación de AFE, ¿se podría llegar a realizar un centro de espectáculos musicales y de carnaval para darle al velódromo el uso que originalmente tenía? Bueno, la estación de AFE nos permite pensar en muchas cosas, porque además la propuesta que nosotros tenemos no solamente incluye la vieja estación y los andenes, sino todas las barracas que hay, las antiguas barracas que están allí abandonadas y que permite la creación de espacios para la cultura, espacios de teatros y demás. Y eso va enrabado con una de las propuestas que nosotros tenemos en el eje de deporte,
que para nosotros es un eje muy importante y de hecho planteamos una reestructura dentro del Departamento de Cultura de la Intendencia, en donde la cultura sea una división, pero también exista la división deporte y la división educación, sin aumentar el presupuesto, sino reduciendo un poquitito lo de cultura para que los demás ámbitos también puedan tener una política departamental. Y el velódromo, que es de la poca infraestructura deportiva que le queda a la Intendencia, bueno, que vuelva a tener el uso para el cual fue creado, que es la práctica del ciclismo, y no como está sucediendo ahora, que constantemente se hacen distintos espectáculos públicos, recitales y demás, que impiden que los ciclistas puedan entrenar. Pasó hace muy poco que un conjunto de ciclistas que fueron al Panamericano de Paraguay tuvieron que irse antes y gastar dinero de la federación para poder alquilar un lugar en Paraguay para poder hacer el entrenamiento, porque le solicitaron autorización a la Intendencia y la Intendencia le respondió que se los podían prestar un día durante 2 horas. Entonces, el velódromo es del ciclismo, es de esos espacios para fomentar el deporte. Nosotros creemos que tiene que tener ese uso de manera prioritaria, sin perjuicio que se pueden utilizar para otras cosas, pero que la prioridad debe ser la práctica del deporte y generar allí una escuela de ciclismo. Hay muchos niños de nuestro departamento que no tienen el acceso a una bicicleta y que si no generamos desde el Estado y promocionamos desde el Estado el fomento del deporte, va a ser muy difícil que lo puedan hacer. Así que las dos cosas se enraban perfectamente. Bien. Para Martín hay 2 preguntas, las leo juntas. La primera, ha anunciado que los vecinos de Feria tendrán bajas de impuestos y contribución. ¿Eso solo afectaría a la zona llamada Feria Formal o se extendería a lo llamado ferias o periferias que por lo general duplican o triplican la feria formal? Esa es una. Y la otra, ¿cómo ves el estado actual del saneamiento? ¿Qué se puede mejorar? Sobre las ferias. Las ferias, quienes hacen el seguimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, para promover una exoneración de tributos domiciliarios o una rebaja en la contribución inmobiliaria, institucionalmente tiene que ajustarse a la formalidad. O sea, tiene que ser las que formalmente están aprobadas por el Ministerio de Economía y Finanzas. Por lo tanto, las que no estén dentro de la regularidad, será cuestión de ir coordinando con el Ministerio de Economía y Finanzas para ver cómo se puede llegar a contemplar y a mejorar las diferentes circunstancias o condiciones. Sobre el saneamiento, yo creo que hay que poner un eje y dar un salto de modernidad en plantas de pretratamiento, y concretamente estoy hablando de la de Punta Carretas. Las aguas servidas de saneamiento van básicamente a 2 plantas de pretratamiento, la de Punta Carretas y la de Punta Yegua. La de Punta Carretas es la que llega la mayor cantidad de aguas servidas, un 60, 60 y algo %. Cuando se llega a la planta de pretratamiento, ahí hay un método que es poco intensivo, porque esa planta se construyó entre 1986 y 1991, o sea, no es una tecnología de vanguardia. Entonces, ¿qué hace? Se separa lo sólido de lo líquido. Lo sólido va Felipe Cardoso. Lo líquido, que son las aguas residuales de las aguas servidas, a través de un colector se tienen que derramar a 2,5 kilómetros de la costa, que es lo que se entendió como la distancia razonable, por eso el colector es de 2,5 kilómetros. ¿Qué problema tenemos? Primero, que estamos atrasados. Hay que dar un salto a modernidad de la planta de pretratamiento, en este caso de Punta Carreta. Y lo segundo, que el colector tiene filtros, por ejemplo, al kilómetro 400, y eso hace que la gente que utilice la playa para bañarse pueda tener riesgo de un contacto, por ejemplo, con materia fecal. Por eso la playa está rara. Cuando decimos que la playa está rara, tiene una explicación. Es más, hay una cantidad de artículos de prensa público han sido reconocidos por las autoridades. Mismas autoridades han dicho que el colector era una etapa emblemática del saneamiento en general. Entonces, más allá del sistema de saneamiento, que siempre puede ser perfectible o mejorable, yo creo que hoy lo que urge es buscar una alternativa y modernizar plantas de pretratamiento como la que puede ser de Punta Carretas, para pasar de una modalidad poco intensiva a una modalidad intensiva, que en vez de tener que destinar recursos al arreglo de un colector, que sería seguir alimentando recursos a una modalidad hace 30, 40 años, yo creo que hay que invertir en tecnología, en el pretratamiento, para que esos 2,5 kilómetros no sean la necesidad de derrame, sino que pueda ser antes, porque el proceso intensivo así lo permitiría.
Bien, quedan 3 preguntas indistintas, o sea que cualquiera toma la posta. La primera, ¿alguno de ustedes tiene un proyecto de aerovías para drones de traslado humano como se ve en países serios? No podemos con la basura. Reality check. Yo quiero el reality check del que hizo. Un sueño, ¿no? A ver, el que hizo esa pregunta estaba escuchando ayer Cotelo, porque yo estuve en el programa de Cotelo y me mandaron esa misma pregunta y Emiliano quedó que me iba a pasar el contacto de la persona porque tenía una propuesta. ¿Concreta? Sí, el oyente, así que capaz que es la misma persona. Nosotros no tenemos una propuesta, pero voy a averiguar a ver quién es, porque evidentemente hay alguien entre los montevideanos que tiene una propuesta muy clara para esto, así que vamos a entrar en contacto. Que tiene drones. Tiene drones. Bien. La penúltima, ¿cuáles son las propuestas concretas para Ciudad Vieja? ¿Se acuerdan que yo les hablé de Toledo? O los que conocen Florencia. Nosotros tenemos que volver al empedrado original, tenemos que sacar los cables eléctricos, tenemos que convertir como Toledo, o sea, los que han ido, ¿no? O sea, los autos no entran, los taxis no entran, hay unos sistemas grandes que son unas cosas que suben y bajan. Tenemos que volver a hacer de la Ciudad Vieja lo que era y que cuando se baje el turismo. La ciudad hoy, lo que digo es horrible, pero es verdad, la ciudad se está muriendo de su raíz, que es la Ciudad Vieja. Se está muriendo. Cualquiera de ustedes camina por la Ciudad Vieja y lo va a ver. Hay edificios abandonados, hay una guetización. Entonces, cuando una pregunta era ¿cómo hacemos para que los montevideanos vuelvan? Y bueno, para empezar vamos a ofrecerle una... nosotros tenemos el turismo, con el turismo nos está yendo muy bien, pero uno se baja y quiere ver, como uno se baja en Santo Domingo, se baja en Panamá, ¿y qué quiere ver? Y bueno, las cosas históricas, la casa donde nació Rivera, el Cabildo, la Plaza Matriz, bueno, hay que sacar los cables, hay que volver a la Ciudad Vieja. Cuando la Ciudad Vieja sea de nuevo la Ciudad Vieja, creo que naturalmente los montevideanos van a querer vivir en la Ciudad Vieja. Pero lo que hay que hacer... está todo inventado de alguna manera, ¿no? Sacar los cables, volver al empedrado y volver a cultura, que la gente se sienta caminando por la Plaza Matriz y que la Plaza Matriz esté llena de significados. Si perdemos el significado de ser montevideanos, si perdemos eso, perdemos lo más importante que tenemos que ofrecer a cualquiera que venga a hacer turismo. Muchas gracias. Bien. ¿Algún comentario más sobre yo eso? Quiero aprovechar para hablar de una propuesta que a mí me encanta, pero va a ser muy cortito. La Ciudad Vieja tiene 2 aspectos que me parece que se complementan. Uno es la mirada turística, es la puerta de ingreso, es el living de la casa de Montevideo por donde llegan los turistas, y por supuesto que desde ese lugar hay que mejorarla y potenciarla con distintas actividades. Hay mucha fuerza viva que trabaja y que piensa en cómo mejorar el turismo, y por eso lo que les comentaba hoy más temprano de este ente de turismo. Pero la Ciudad Vieja tiene otro problema, que es la falta de población. Se está transformando en un espacio en donde la gente no elige para vivir. Y eso es un problema en el diseño urbanístico de las ciudades. Entonces, nosotros allí tenemos una propuesta que tiene que ver con revitalizar el Club Neptuno, que es un club histórico en Montevideo, en esa zona que pertenece a la Intendencia y que ha quedado en el abandono. El club dejó de funcionar. Es el único club en Montevideo que tiene una piscina olímpica, y nosotros creemos que es fundamental ponerlo dentro de las propuestas de obras. Nosotros tenemos esa propuesta para tratar de, con una gestión público-privada, generar que el club vuelva a funcionar con una mirada social, por supuesto generándole becas y que los niños del barrio y las familias del barrio puedan tener ese lugar como un espacio para realizar deporte, pero sobre todo con convenios con la UDELAR y con la ANEP para que las licenciaturas de educación física puedan tener una sede adentro del club y que los estudiantes participen en la gestión deportiva del club, y eso va a invitar y va a ser acompañado, por supuesto, con medidas que tienen que ir hacia la recuperación de viviendas y de fincas abandonadas, que la Intendencia puede hacerlo y que ya tiene algunos planes pilotos que lo va haciendo, para generar que esas fincas abandonadas se transformen en una opción real de vivienda para los jóvenes que van a ir a estudiar y a hacer deporte en el club. Bien. Vamos a la última. ¿Cómo prevén el fomento de las inversiones privadas? Bueno, ya que tengo el micrófono yo, sáquenmelo porque...
Creo que Montevideo tiene mucho para crecer y por supuesto que los privados deben de ser aliados indiscutidos en este proceso en el que vamos a transformar Montevideo. Lo primero que hay que hacer es romper con ese prejuicio que tenemos ideológico en el que miramos y vemos al empresario privado como el enemigo. Eso es lo primero que tenemos que cambiar. Nosotros, para poder hacer grandes obras en Montevideo y que esta ciudad, este departamento, vuelva a ser lo que fue en un momento, necesitamos trabajar todos de manera articulada y sentarnos a la misma mesa para pensar. Y cuando pensamos y trabajamos articuladamente, no tener miedo en invitar a los privados a participar de la construcción de obras y ver de qué manera cada uno puede hacer su aporte. No tenemos que tener miedo de generarle espacios a los privados para que incentivarlos para que vengan a invertir en Montevideo y que Montevideo sea una opción real dentro de las opciones que tienen los inversionistas. Y creo que el primer paso es, aunque parezca algo etéreo, es lo discursivo y es el lugar desde donde el gestor se para. Nosotros no miramos a los empresarios privados como enemigos, sino que los miramos como aliados para potenciar las políticas con un Estado, por supuesto, presente, que garantice que todos los ciudadanos tengan los mismos beneficios en igualdad de condiciones, pero con la potencia del privado para que Montevideo vuelva a ser un departamento de vanguardia y abierto al mundo. Así que aprovecho para despedirme y agradecerles muchísimo por esta instancia. Ha sido un placer. Y espero que vengan otras, ya desde otros roles, acompañando a ver cómo podemos empezar a dar los primeros pasos para que esta ciudad vuelva a ser lo que siempre fue. Muchas gracias. Complementando lo de Virginia y que comparto 100% los conceptos, nosotros hablamos del tema limpieza y recolección, que vamos a profundizar todo el tema de tercerizaciones. Estamos convencidos que con diferentes proveedores podemos aumentar frecuencia y demás, y eso va a requerir de un pliego y unas características en el llamado que va a tener mucha participación privada. Y eso obviamente que la Intendencia es quien controla, quien hace el seguimiento, quien establece las condiciones. Yo creo que tiene el Intendente estar arriba de cada uno de esos temas que son tan importantes para los montevideanos, pero es con apertura de los privados. Lo segundo, para que los privados también vean una oportunidad de invertir, tiene que haber inversiones en general. Y hoy yo decía un dato que es que solo el 13% va al rubro de inversiones. Hoy tenemos una estructura muy pesada que no está priorizando, a mi juicio, lo que tiene que priorizar, y que nosotros que queremos llevar a más inversiones que implican mejor infraestructura, más cantidad de obras, significa buscar dar vuelta a Montevideo en el buen sentido, hay que mover al rubro de inversiones. Nosotros vamos a mover el rubro de inversiones estableciendo prioridades claras a cartas vistas y, entre otras cosas, reducir una estructura muy pesada con los vínculos laborales que tiene la Intendencia en forma directa. Que estamos hablando de 14.000 vínculos aproximadamente, en donde son 450 millones de dólares por año. Acá está la doctora Valentina Arlegui, que está trabajando el tema de una política de incentivos que vamos a profundizar. Porque de los 450 millones de dólares, tenemos 390 millones de dólares que son por funcionarios directos, municipales, 50 millones de dólares por servicios artísticos, profesionales y técnicos, y 10 millones de dólares por año, estoy hablando, de becarios o pasantes. Hay superposición de actividades y hay mucho terreno acá para alivianar la estructura y con esto hacer crecer las inversiones. Nosotros ya tenemos todo el mapeo y todo trazadas las etapas para poder aumentar las inversiones, por lo tanto la segunda etapa de lo que quería comentar tiene que ver con el aumento de las inversiones en Montevideo en general. Y una tercera y última tiene que ver con esa simplificación de trámites que le decía. No puede ser que hasta para recuperar algo del patrimonio, para la gente es una pereza tener que ir hasta la Intendencia. Entonces nosotros queremos cambiar esa postura, ese humor, ese estado de ánimo, de que cuando alguien quiera generar una inversión o quiera recuperar un patrimonio, se sienta que está hablando con una institución que es amigable y que está espalda con espalda para esa persona para ayudar a impulsar transformaciones e inversiones. Hay mucho para cambiar, hay mucho para hacer y me despido también diciendo las dos cosas que en algún momento dije. ¿Se puede ganar la elección? Sí, nosotros podemos ganar la elección. ¿Podemos transformar Montevideo? También podemos transformar Montevideo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Roque, Virginia, Martín, por el esfuerzo de haber venido. Y bueno, yo creo que ahora me voy a rogar como montevideano, como alguien que vive en Montevideo, que trabaja en Montevideo y que quiere seguir viviendo y trabajando en Montevideo. Os agradezco mucho las propuestas que habéis puesto encima de la mesa y además que son unas propuestas que permiten además mejorar la vida y la convivencia de aquellos que no tienen la capacidad económica para poder suavizar los problemas del día a día. Y al final yo creo que una ciudad de primer mundo se caracteriza porque todos puedan vivir y todos quieran vivir en una ciudad y no solo algunos. Así que muchísimas gracias y mucha suerte. Muchas gracias. Muy bien. Multiplicamos el agradecimiento a los invitados, Virginia, Roque y Martín, por la claridad conceptual con que han explicado sus propuestas y gracias también por su tiempo, el valor que cotiza más alto en la bolsa de la vida. Nuevo aplauso para ellos, gracias para ustedes, buena jornada. Y esperamos que nos acompañen en la próxima actividad de la Cámara. Gracias.